El 13 de abril de 2029, un viernes 13, un asteroide de más de 300 metros va a pasar más cerca de la Tierra que muchos de los satélites que orbitan sobre nuestras cabezas ahora mismo. No es una película, no es una simulación catastrofista, es un hecho confirmado, calculado con años de anticipación, y le pusieron el nombre del dios egipcio del caos y la destrucción. Se llama Apophis, y lo más inquietante de toda esta historia no es lo cerca que va a pasar. Es todo lo que todavía no terminamos de entender sobre su comportamiento. Vamos por partes, porque esta historia empieza casi 25 años antes de esa fecha. El 19 de junio de 2004, 3 astrónomos, Roy Tucker, David Tollen y Fabrizio Bernardi, detectaron un nuevo objeto desde el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona. Al principio parecía un asteroide más entre los miles que se catalogan cada año. Pero cuando empezaron a calcular su órbita, algo no cuadraba. Las proyecciones iniciales indicaban que ese objeto tenía un 27% de probabilidades de impactar contra la Tierra en 2029. Puede sonar a un número manejable, pero para un asteroide de más de 300 metros de diámetro, esa cifra es monstruosa. Tanto que lo colocaron en el nivel 4 de la escala de Turing, algo que nunca había ocurrido antes con ningún otro objeto y que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. Y el nombre tiene su propia historia curiosa. Tollen y Tucker eran fans declarados de la serie de ciencia ficción Stargate SG-1, donde el principal enemigo de la humanidad es un alienígena llamado Apophis, cuyo objetivo es destruir la Tierra. El nombre coincidía además con el del antiguo dios egipcio del caos y la oscuridad. Les pareció apropiado, y con el tiempo resultó ser un acierto casi profético. Hablemos de números, porque los números de Apophis son los que quitan el sueño a más de un astrónomo. Mide entre 340 y 375 metros de diámetro, aproximadamente la altura de la Torre Eiffel. Tiene una masa estimada de 40 millones de toneladas, y está compuesto principalmente de roca y metal, lo que lo clasifica como un asteroide de tipo S. Si llegara a impactar contra la Tierra, algo que la ciencia ya descartó con total seguridad, liberaría una energía cercana a los 1200 megatones de TNT. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unas 800 veces la bomba de Hiroshima y a 10 veces la potencia de la bomba del Tsar, el arma nuclear más grande jamás detonada en la historia. Un impacto en tierra firme crearía un cráter de 5 kilómetros de diámetro y más de 500 metros de profundidad. Un impacto en el océano generaría tsunamis con olas de entre 30 y 50 metros, devastando costas a miles de kilómetros de distancia. Pero no nos adelantemos al apocalipsis, porque lo que realmente va a suceder en 2029 es casi igual de extraordinario, solo que por razones completamente distintas. El 13 de abril de ese año, a las 5:45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Algunos cálculos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA afinan esa cifra a unos 29.470 kilómetros. Para dimensionar esto, los satélites geoestacionarios, esos que transmiten señales de televisión y telecomunicaciones, orbitan a unos 36.000 kilómetros. Apophis pasará por debajo de ellos. Estará a menos de una décima parte de la distancia que separa la Tierra de la Luna. Y aquí viene el dato que, personalmente, me parece el más impactante de toda esta historia. Esa noche, más de 2.000 millones de personas en Europa, África y Asia Occidental podrán ver a Apophis a simple vista, sin telescopio, sin binoculares, solo mirando al cielo. Aparecerá como un punto brillante, con una magnitud de 3, moviéndose lentamente por la constelación de Cáncer a una velocidad equivalente a recorrer el diámetro de la Luna llena cada minuto. La NASA estima que un evento así, un asteroide de este tamaño pasando tan cerca y siendo visible a simple vista para tanta gente, ocurre en promedio una vez cada 7.500 años. Literalmente, el evento astronómico de nuestras vidas. Pero lo que tiene a los científicos verdaderamente fascinados no es solo la cercanía, es el comportamiento del propio asteroide. En 2012 y 2013, una campaña de observaciones fotométricas reveló algo inesperado. Apophis no gira como la mayoría de los asteroides. Está en lo que se conoce como rotación caótica, un fenómeno técnicamente llamado tumbling. En lugar de rotar de forma estable sobre un eje, como lo hace la Tierra, Apophis da tumbos impredecibles en el espacio. Su periodo rotacional retrógrado es de aproximadamente 27 horas, pero además tiene un periodo de precesión de 263 horas. Este tipo de movimiento está relacionado con el efecto Yarkovsky-O'Keefe
Radzievský-Paddock, donde un objeto con una distribución de masa no uniforme puede pasar de girar de forma estable a hacerlo de manera caótica con apenas una pequeña perturbación externa. Y hay más. En 2020, los astrónomos confirmaron que Apophis está siendo afectado además por el efecto Yarkovsky. Este fenómeno ocurre porque el Sol calienta de manera desigual la superficie del asteroide. Cuando esa radiación absorbida se remite de vuelta al espacio en forma de calor, genera una fuerza diminuta pero constante que, con el tiempo, va desplazando muy levemente la órbita del objeto. Como explicó el investigador Pablo Santos Sanz del Instituto de Astrofísica de Andalucía, al no estar iluminado de forma uniforme se produce una fuerza que puede desplazar la órbita, aunque sea de manera muy sutil, muy leve, sí. Pero a lo largo de décadas, ese empujón casi imperceptible puede significar la diferencia entre un simple paso cercano y un escenario mucho más complicado. Y hablando de escenarios que podrían alterar su trayectoria, existe un concepto que suena casi sacado de la ciencia ficción: el ojo de cerradura gravitacional. Cuando Apophis pase junto a la Tierra en 2029, nuestro propio campo gravitatorio alterará de forma significativa su órbita. Si el asteroide atravesara una región muy específica del espacio, de apenas 600 metros de ancho, su trayectoria podría modificarse lo suficiente como para ponerlo en curso de colisión en un retorno futuro. Las observaciones realizadas en 2021 permitieron descartar esa posibilidad durante, al menos, los próximos 100 años. Pero el simple hecho de que ese escenario exista, aunque sea matemáticamente, explica por qué la comunidad científica se toma tan en serio cada nuevo dato sobre este objeto. Además, hay un detalle poco conocido que añade una capa extra de incertidumbre. En diciembre de 2026, Apophis se cruzará con el asteroide 454 Santus, un objeto de 1.300 metros de diámetro. La distancia mínima entre las órbitas de ambos será menor a 1 kilómetro, y Apophis pasará por ese punto de máxima cercanía apenas 4 horas antes que Santus. La probabilidad de una colisión significativa entre ambos es menor a 1 entre 1 millón, pero los científicos, con este objeto en particular, no dejan absolutamente nada al azar. Por eso, la humanidad ha decidido ir a su encuentro, no con una misión, sino con 2. La primera es Osiris-Apex, de la NASA. Es la misma nave que anteriormente exploró el asteroide Bennu y trajo muestras de vuelta a la Tierra en septiembre de 2023. Con todavía un cuarto de su combustible disponible, la NASA la rebautizó y la redirigió hacia Apophis. Llegará en junio de 2029, pocas semanas después del máximo acercamiento, y pasará 18 meses cartografiando su superficie e incluso utilizará sus propios propulsores para remover el terreno y analizar directamente lo que hay debajo de la capa superficial de polvo. La segunda misión es Ramses, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa JAXA. En febrero de 2026, la ESA firmó un contrato con OHB Italia, valorado en 812 millones de euros para su construcción. JAXA aportará los paneles solares y un generador de imágenes de infrarrojo térmico. El lanzamiento se realizará con el cohete japonés H3 en abril de 2028. Ramses llegará a Apophis en febrero de 2029, 2 meses antes del sobrevuelo, lo que permitirá observar en tiempo real cómo la gravedad terrestre afecta al asteroide durante su acercamiento. Se espera que esa interacción gravitatoria provoque verdaderos terremotos en la superficie de Apophis, desplazando rocas, levantando polvo e incluso alterando ligeramente su rotación mientras ocurre. El proyecto cuenta con la participación de más de 120 entidades internacionales. Y esto nos lleva al punto central de toda esta historia. Apophis no va a impactar la Tierra. La NASA lo ha confirmado con total seguridad para los próximos 100 años. Pero lo que sí nos va a dar es algo que nunca antes habíamos tenido: la oportunidad de observar de cerca, en condiciones irrepetibles, cómo se comporta un asteroide potencialmente peligroso cuando pasa junto a nuestro planeta. Vamos a observar cómo la gravedad de nuestro propio mundo deforma y sacude a un objeto de 40 millones de toneladas. Vamos a medir el efecto Yarkovsky en tiempo real, mientras ocurre. Vamos a entender mejor, con datos reales y no con simulaciones, cómo se comportan estos objetos cuando se acercan tanto a nosotros. Y esa información, algún día, podría ser exactamente la que necesitemos si alguna vez detectamos un asteroide que sí venga directo hacia la Tierra. El 13 de abril de 2029, un viernes 13 para más señas, el dios del caos va a pasar rozando nuestro hogar.
Y por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a estar preparados para recibirlo con instrumentos apuntando directamente hacia él. Cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría poder ver a Apophis cruzando el cielo esa noche de 2029? ¿O el dato que más te inquieta es el ojo de cerradura gravitacional y lo que podría significar para futuros acercamientos? Y si esta historia te dejó pensando en lo poco que controlamos de lo que pasa allá afuera, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando cada rincón extraño del cosmos.